Buenas tardes, señores estudiantes, esperando que se encuentren bien. Antes de empezar la clase, ¿no? El tema de hoy va a ser dos temas, los conectores disyuntivos y los conectores adversativos, ¿sí? Antes de empezar a hablar del tema, vamos a ver una frase de motivación. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué nos dice esta frase de motivación? Masachi Alexander. Te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Ya, gracias, joven. Entonces, esta frase, ¿qué nos indica? ¿Qué nos dice? Que el sacrificio que usted hace el día de hoy, todo su esfuerzo que usted lo hace de igual forma, después será recompensado, ¿sí? Y va a ser su mayor logro en su vida. Así que, chicos, debe esforzarse para ser alguien en la vida, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy. ¿Qué nos dice el objetivo de la clase de hoy? Nos dice conocer los conectores disyuntivos y adversativos y su utilización en la creación de párrafos. ¿Sí? Entonces, primerito vamos a ver el primer tema que es los conectores disyuntivos. A ver, me ayuda con la lectura Michael Rojas. ¿Qué nos dice que son los conectores disyuntivos? Los conectores disyuntivos establecen oposición entre dos ideas de forma excluyente, es decir, se debe elegir entre una u otra idea. En las oraciones incluye la letra O y U, que unirá la idea con una de las dos ideas de las dos. Gracias. Continúe, por favor, Esteves Alison. Las oraciones que llevan la letra U en el medio de la idea 1 con la idea 2 son cuando empiezan por el sonido vocálico o U o en la escritura. De igual forma se escribe cuando va una expresión numérica. Cuando las cifras empiezan con el número 8 como 80, 800, 8000, 8 millones. Siempre que sea el número 8. Ya, gracias. Entonces, como ustedes ya vimos en la clase anterior, los conectores, ¿qué eran? ¿No? Eran palabras o expresiones que permitían unir la idea 1 con la idea 2, o si no, la oración 1 con la oración 2. ¿Recuerda? ¿Sí? Entonces, ahora los disyuntivos. Los disyuntivos, el conector, ¿cuál va a ser su conector? Va a ser la O, va a ser la U. ¿En qué casos nomás vamos a utilizar estos dos conectores? Aquí indica, ¿no? Estos conectores se va a utilizar en medio de la letra, la U, por ejemplo, se va a utilizar cuando nosotros, la U. Si ve que estoy aquí resaltando la U, se va a utilizar en nuestra oración cuando tengamos oraciones que empiece con nuestro conector U, O, U y O con H. O si no, también cuando empiece únicamente con el número 8, ¿sí? Si empieza la oración con 80, iría la letra U, ¿sí? De igual forma 800 y así. Solo cuando aquí indica siempre que sea con el número 8. Para que se dé cuenta, vamos a ver los ejemplos. Ya, aquí tenemos 4 ejemplos. Dice, ¿hablas o comes? ¿Sí ve? Aquí estamos utilizando el conector disyuntivo O. En las expresiones de matemáticas, en las exposiciones de matemáticas, ¿vas a dar sumas o restas? Tenemos de igual forma la expresión O. ¿Sí? Sumas o restas. ¿Comes o caminas? ¿Vas a jugar conmigo o con tus compañeros? ¿Sí? Aquí está el conector O. Y en la U, recuerde que en la U, ¿qué nos decía? En la U, va el medio en la U, únicamente se empieza como está aquí resaltando la O, la U, la H con la O y con el número 8. ¿Sí? Ahí va a ir la U, unos u otros. Entonces, en esta oración empieza la letra O, si ve, empieza la letra O en la palabra otros. Entonces va aquí en el medio la letra U. ¿Sí? Minutos
U, horas. ¿Por qué va la letra U? Porque empieza la palabra con la letra H, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos para que se dé cuenta. Lea, por favor, señorita Folleco, todos estos ejemplos. Gracias. Ejemplos de conectores disyuntivos. Ordenar u organizar. En esta oración empieza la letra O en la palabra organizar. Entonces va la letra U. Los hornos antiguos eran circulares u ovalados. En esta oración se empieza con la letra O en la palabra. Ovalados, entonces va la letra U. 700 u 800. Dicen ahí. Sí. Entonces el número 800 empieza en 8. Iría la palabra, la letra U. Ya. Entonces, sí está entendido, ¿no? En estas oraciones igual. Como aquí dice ordenar u organizar, la U va solo en cuando empieza la siguiente palabra con la O. Aquí de igual forma tenemos la otra oración que empieza con la O. Sí, y aquí como les decía, 700 u 800 iría la letra U. ¿Sí? ¿Sí está entendido hasta aquí, jóvenes? Sí, licenciada. Ya, entonces, no se olvide que los conectores disyuntivos le conecta con la letra O y la letra U únicamente en estos casos, la letra U. Únicamente en estos casos, cuando empieza con O la palabra, cuando empieza con U, cuando empieza HO o cuando empieza con el número 8. ¿Sí? Ahí va la palabra U que le conecta a la idea 1 o a la idea 2. Vamos a ver el siguiente tema. Conectores adversativos. Lea, por favor, Carrera Gloria. Los conectores adversativos establecen opciones entre ideas o conceptos. Los restringe o restringifica, pero sin que una idea incluya a la otra. Ya, gracias. Entonces, los conectores adversativos es igual, ¿no? Que le conecta la idea 1 con la idea 2, como les indiqué, de igual forma, o si no, la oración 1 con la oración 2. ¿Sí? Es parecido a los conectores adversativos, es parecido a los conectores causales, sino que los conectores causales son otros. Es una lista, recuerda que había una lista de conectores causales, ¿sí? Ahorita vamos a leer la lista de los conectores adversativos. Lea, por favor, joven Masache, Alexander, todos los conectores de estos que tenemos aquí adversativos. Conectores adversativos, pero contrariamente, en cambio, por el contrario, más aunque en todo caso, mejor dicho, no obstante, pese al contrario, sin embargo, si no, de todas formas, en cualquier caso, de hecho. Continúe, por favor, leyendo la lista de conectores adversativos, señor Michael Rojas. A pesar de todo, ahora bien, cualquier modo, ahora mismo, tiempo, modo, hasta cierto punto, por otra parte, aún así, de incierto, sí, bien. Ya, Ya, joven, licenciada. muchas gracias. Aquí en este conector es, a ver, aquí sería el conector. Sí, la diapositiva se ha bajado, no sé qué ha pasado. Sería de cualquier modo, ¿sí? Esta sería en cierto modo, ¿sí? Ahí irían, ahí estuvieran bien los conectores, ¿no? La lista que acabaron de leer el señor Michael y Alexander, eso es la lista de conectores, ¿sí? Que vamos a utilizar en las oraciones. Son parecidos a los conectores causales, sino que la lista es diferente, ¿sí? La lista de conectores es diferente a la lista de conectores de los causales. Vamos a ver los ejemplos. A ver, aquí en el primer ejemplo dice,
Estaba alegre, pero tenía una preocupación. En esta oración, la primera idea sería estaba alegre, ¿sí? El conector sería pero. Tenía una preocupación, sería la idea 2 o la oración 1, ¿sí? Eso sí estaba entendido porque es parecido a los conectores causales. Entonces, entre la idea 1 con la idea 2 o la oración 1 con la oración 2, se conectaba y se ponía conector adversativo que va a la letra pero. ¿Y dónde he cogido este pero? De aquí de las letras, de aquí de la lista de conectores adversativos. Sí, no es pero no hay en el conector causal, ¿no? No se equivocará, tomará en cuenta para que cuando realicemos la prueba en el modo, no tiene que equivocarse, no tiene que aprenderse cuáles son los conectores causales y cuáles son los conectores adversativos. Sí, sí está entendido la primera oración. Explico la segunda oración y ya le doy a alguien que explique la tercera y cuarta. Los estudiantes de octavo A tienen un promedio de 7.02. En cambio, los estudiantes de octavo B tienen un promedio de 8. Sí, los estudiantes de octavo A tienen un promedio de 7.2. Es la idea 1 o la oración 1. Los estudiantes de octavo B tienen un promedio de 8.11. Es la idea 2 o la oración 2, ¿sí? Y entonces entre estas dos ideas se conecta. Si conectamos las dos ideas, ¿qué viene a ser? En cambio, nuevamente digo, ¿de dónde saqué esto? Saqué de la lista de conectores. Aquí está en cambio, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido estas dos oraciones? Sí, Jóvenes. licenciada. Ya. Sí, ¿Quién licenciada. desea, por favor, participar en esta tercera oración, en este tercer ejemplo? Ya, Alison, esta vez. Ya, a ver, lee y explica todo, tal como yo lo expliqué. Lea, por favor. Vienes a mi casa a estudiar más para la prueba que nos toca el día jueves. La idea 1 es vienes a mi casa a estudiar. La idea 2 es para la prueba que nos toca el día jueves. El conector adversario es más. Ya, muy bien. El conector adversativo es más que le conecta las dos oraciones. Ya le pongo Esteves. Ya, vamos con la siguiente oración. A ver, ¿quién desea participar? Yo, A ver, apellido. Tatata. Ya, a ver, explique por favor. Ayer estaba lloviendo y aún así fui a comprar el arroz. Ya, Idea 1 es ayer estaba lloviendo. Idea 2, fui a comprar el arroz. Conector, aún así. ya, muy bien. El conector adversativo igual sacamos de la lista. Entonces, chicos, el día de hoy hemos visto dos temas, ¿no? Los conectores disyuntivos que se conectan con la letra O U, y solo en los casos de las oraciones que irían con U es cuando la siguiente palabra empieza con O, U, H, O en la escritura, o si no, si empieza con el número 8, como está aquí 80, 800, 8000 y así sucesivamente, ¿sí? Hemos visto ejemplos de los conectores disyuntivos con la O y con la U. Hemos visto de igual forma los conectores adversativos, la lista de los cuáles son los conectores adversativos y hemos visto cada uno de los ejemplos de los conectores, ¿sí? Adversativos. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, licenciada, ninguna pregunta. Ya. Entonces, chicos, Todo entendido. ¿sí está entendido? Ya. Yo le voy a decir una oración y me va a decir cómo sería, ¿no? En esta oración sería, tú te vas o te quedas. ¿Va la O la U? ¿Tú te vas o te quedas? La U. La U. La U. ¿Por qué va la U? ¿Será tú te vas? La O. Es la O. La U, ya expliqué que la U solo iría en estos casos. Cuando empieza la palabra con O, aquí están los ejemplos. Mire, los hornos antiguos eran circulares o U ovalados, ¿sí? Igual forma aquí, a ver, voy a decir
Cristian pesa 700, no, Cristian pesa 515 gramos, 15 kilogramos. ¿Qué iría? Y Rafael pesa 80 kilogramos. ¿Qué letra iría ahí? ¿La O o la U? La O. La O, no, la U porque empieza con el número 8. Si no se olvide cuando sea 8, tengo, Rafael tiene 7 manzanas y Raquel tiene 8 manzanas. ¿Cuál iría? La U. La U, sí, La U, siempre que empiece el 8, siempre va la U, ¿sí? En estos conectores. Y entonces, chicos, como siempre nosotros terminamos con una actividad interactiva. Vamos a desarrollar. Ya les envío al chat para que se pongan. Es de los conectores. A ver, se va a poner a hacer. ¿Sí? Y espérenme para... Ya les comparto. Ya. Entonces, en la primera dice en primer lugar. Siga leyendo. en segundo lugar, el jefe estaba de mal humor y me advirtió que que esto no podía repetirse. Encima fui a sacar dinero de mi cuenta que Ya. había perdido y me di cuenta que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 10 euros en mi cartera, así que tuve que pedir prestado a un compañero. A ver, primerito iría en primer lugar. No ha de haber sacado 10. Y en segundo iría segundo lugar, la palabra segundo lugar. En tercero iría así que, y luego iría encima. Luego iría la palabra para terminar y al final iría la palabra en conclusión. Así es. ¿Sí? Ahora, lo siguiente, ¿quién terminó? Ya terminaron así como yo les indiqué. Ahora, en lo siguiente, ¿cómo lo hizo? Ya. En la otra, ¿cómo quedaría, chicos? Si ya acabó la primera, ya les indiqué que va en orden. Primer lugar, luego va segundo lugar, luego va así que, luego va encima, luego va para terminar y al final dice en conclusión. Ya. La última, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me avisa? ¿Quién me dice? Ya. ¿Cuál conector iría en esa oración? Así que Muy bien. ¿Quién dijo eso? Steven Pagua. Ya, joven Paraguay, le voy a poner nomás participación Paraguay, un punto. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Lea, por favor, completo con el conector, así que. Ahorita, licenciada, espérenme. Ya. Hace mucho frío, así que no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Ya, muy bien. ¿Y en la otra oración, cómo quedaría? ¿Quién me dice? Siempre he sido un desastre con En los cambio. números. Ya, Sí, en cambio es. ya, en cambio. Lea, por favor, entonces, nuevamente. A ver, lea la oración, la que queda en cambio. Lea, joven Paraguay, por favor, la oración, cómo queda completa en cambio.
¿Qué le pasa a esta huevada? ¿Qué le pasa? A ver, joven. A ver, entonces lea, señorita, alguien leyó por ahí, por favor, para que vean cómo queda la Esta oración. cosa se está poniendo la pantalla de negra de la nada. Perdón, licenciada, la pantalla se estaba poniendo en negro. Ya, entonces no pasa nada, pero ya le tengo. ¿Quién, por favor, me puede leer esa oración? Alison Esteves. Ya, a ver, lea, ¿cómo quedaría la oración? Siempre he sido un desastre con los números. Tú, en cambio, tienes una mente privilegiada para las cuentas. En cambio, dijo, sí dijo la palabra en cambio, no la escuché. Sí, Ya. Entonces, en la una queda así que el conector y en la otra oración queda en cambio el conector, ¿sí? Ya, chicos, entonces hasta ahí está entendido. Ya, jóvenes, Sí. entonces me despido. Esperando que se encuentren bien y cuídense, sí. Ya sabe usted que cuando salga, tiene que salir con todas las medidas de protección. Chao, chicos. Que tengan una bonita tarde. Chao. Yo dicen. bonita tarde, Lisa. Chao. Hasta la próxima clase. Por la linda tarde, Licen, cuídense.